buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a RG en Vivo. Tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. El senador Óscar González Daer hizo uso de sus fueros y así evitó que la Fiscalía de Delitos Económicos allane su vivienda ubicada en la ciudad de Luque. El fiscal René Fernández dijo que en principio no sabían que se trataba de la propiedad del senador, y esto finalmente no se produjo. Se trata de una nueva denuncia, Ricardo. Te escuchamos. Hola Cintia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y realmente bastante sorpresivo este allanamiento que se realizó hoy en la vivienda del senador Óscar González Daer, un domicilio donde hace unos cuantos días ya la gente se está manifestando con escraches en ese lugar pidiendo la expulsión justamente del senador del Congreso. Bueno, antes del mediodía llegó esta comitiva fiscal para revisar, llegar a un lugar que supuestamente funcionaba como una empresa inmobiliaria. Estamos hablando de la empresa Príncipe di Savoia S.A. Y bueno, y se pudieron notar que era la casa del senador Óscar González Daer. Incluso el senador estaba participando de la sesión ordinaria del Congreso y tuvo que salir de manera urgente para ir hasta su vivienda, donde de alguna manera frenó este allanamiento a su vivienda, ya que alegó, obviamente, sus fueros políticos que aún conserva. Y bueno, la investigación, básicamente, te comento cuál es, Cintia. Inclusive la Fiscalía nos comentaba, el fiscal René Fernández, que le dio un plazo de 48 horas a los abogados justamente de esta firma para que puedan entregar los documentos. Para la Fiscalía, lo que decía René Fernández hoy es que existe una desproporción entre las declaraciones impositivas con respecto al movimiento financiero o bancario real de esta empresa investigada. El fiscal también señaló que no existe un número concreto, pero se especula de que serían cifras millonarias que en algunos casos superarían incluso los 10 millones de dólares. La investigación se centra en reportes proveídos por la CEPRELAB y también bancos de plaza. Escuchemos parte de lo que decía el fiscal René Fernández. No, las señales de alerta tienen que ver, como les dije, principalmente por la inconsistencia económica, que es una situación muy común, sobre todo cuando hablamos de entidades financieras y bancarias, ¿verdad? Es decir, un cliente de un banco tiene un límite operativo que está directamente vinculado con sus declaraciones patrimoniales, es decir, con los salarios o con el tipo de actividad económica que realiza. Cuando un cliente sobrepasa ese límite operativo, esa operación ya genera una señal de alerta. Sí, está vinculado. No puedo dar exactamente el grado de vinculación, pero están vinculados. ¿Como accionista? Como accionista o representante legal. La carátula que dice evasión, lavado de dinero, ¿hay otro cargo? En principio la investigación es por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión de impuestos. Como mencionaba el fiscal, parte de lo que decía él, esta investigación en principio es por investigación de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión de impuestos sobre personas innominadas. Se está hablando de funcionarios que serían del Parlamento y también funcionarios que serían parte de la municipalidad de Luque, lo que estarían involucrados, lo que serían socios, supuestos socios de esta empresa que se especula que sería de fachada, de maletín. Y bueno, el grado de vinculación de Óscar González Daer todavía no se tiene muy bien delimitado, determinado, pero lo que se especula es que él podría ser un accionista de esta empresa inmobiliaria.